La programación orientada a objetos puede sonar muy aterradora, sobre todo si eres un principiante en programación. Si estás estudiando ingeniería o incluso si eres un autodidacta y no entiendes una patata sobre este paradigma, no te sientas mal. Yo tampoco entendía nada, es normal. Pero eso pasa porque no te están enseñando bien, y con esto no quiero decirte que yo soy un erudito de la educación o de la programación, pero sí puedo asegurarte que en este video por fin vas a entender la programación orientada a objetos. Lo haremos de una forma práctica y fácil para que puedas volver al colegio y decirle a tu profe que es un pelele. Es broma, eso último no lo hagan. Estudiaremos los 4 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos y los llevaremos a la práctica. También hablaremos de por qué este paradigma es tan famoso y extremadamente demandado. En este video utilizaré Java como lenguaje de programación, lo cual creo que es muy útil ya que es un lenguaje enteramente dedicado a la PO y que su estructura te puede ayudar a entender los tipos de datos y estructuras de datos. Pero esto no quiere decir que tú lo tengas que hacer en Java. Puedes replicarlo en cualquier otro lenguaje que admita PO, como C#, Python y muchísimos otros más. Y no olvides que al final de todo el lenguaje de programación es solo una herramienta. La verdadera lógica está en nuestra cabeza. ¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que organiza el diseño de software alrededor de objetos, que son instancias de clases. Una clase es una plantilla o un modelo que define las características y comportamientos de estos objetos. Los objetos interactúan entre sí para realizar tareas y resolver problemas dentro del software. Ni yo me entendí. En pocas palabras, este paradigma nos permite organizar el código en partes pequeñas y que se pueden reutilizar. Esto facilitará mucho la creación de un proyecto grande, además de que nos permitirá tomar conceptos del mundo real y pasarlos a código. Vamos a entrar más en detalle para entender qué son las clases y qué es un objeto. La clase va a ser una plantilla. En ellas definiremos qué queremos que tengan nuestros objetos, cómo se van a comportar, qué características tendrán y con quiénes podrán interactuar. Ahora, con esta plantilla nosotros podemos crear objetos, los cuales tendrán todo lo que hayamos definido en ella. De hecho, Java necesita una clase principal para poder funcionar, y esta debe tener el método main dentro de ella. Hace un momento te mencioné que los objetos tienen características y comportamientos. Bueno, estos se conocen como atributos y métodos, siendo los atributos las características y los métodos las cosas que pueden hacer. Piénsalo de esta forma: si creas una clase animal, esta puede tener como atributos el tipo de animal que es, cuántos años tiene, si es macho o hembra, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus métodos podrían ser alimentarse, moverse, crecer y muchísimos más. Ahora, si te das cuenta, nosotros estamos creando una cosa de la vida real en código. Y si eres muy observador, seguro ya notaste que los atributos no son más que simples variables y los métodos son funciones. Si entendemos esto, podemos iniciar a crear nuestra primera clase. Vamos a comenzar creando una clase para que puedas entender más a qué me refiero. Yo estaré utilizando lo que es IntelliJ, que es este IDE de Java, muy bueno la verdad. Este JetBrains, si quieres instalarlo, te voy a dejar un enlace en la descripción para que lo puedas utilizar. Es de paga, pero tiene la versión Community, la cual es de por vida y no te cobra absolutamente nada y te sirve muy bien. Es la que yo tengo, de hecho. Y bueno, ya después de esta tremenda publicidad que no me pagan, vamos a comenzar con lo que sería crear una clase. Una clase, de hecho aquí me crea la clase main, pero yo la voy a borrar para que podamos ir desde cero. Acuérdense que la clase va a ser una plantilla y de esa plantilla vamos a crear objetos. Por lo regular, los lenguajes de programación que aceptan este tipo de paradigmas tienen siempre la clase principal y esa clase principal tiene que ser el main. Entonces, para hacerlo, ya recuerda que tú puedes usar cualquier lenguaje que te funcione, ya sea Python, C#, incluso JavaScript. Me parece que se puede, es un poco raro, pero se puede. Y hay muchísimos más lenguajes, Dart, el que tú quieras utilizar, pero que trates de seguir lo que yo hago. Vamos a crear una nueva clase. Para crear una nueva clase basta con crear simplemente un archivo y ya está. Ahora, este archivo, lo importante aquí es que tiene que tener el nombre que le vamos a dar nosotros cuando le pongamos class y todo eso. En este caso, acuérdate, es indispensable que tengas la clase main. No es obligatorio, pero sí es una muy buena práctica. Entonces yo aquí ya me creé
lo que es la clase main. Ahora con esta clase main, IntelliJ, de hecho este IDE lo que hizo ya fue aquí poner esto. Pero si tú estás usando otra cosa, posiblemente no pase esto. Así que lo voy a borrar. Para nosotros crear una clase, tenemos que poner la palabra public, porque esta va a ser la clase principal, ¿ok? Y tenemos que poner el nombre del archivo, que en este caso es main. Obviamente no tenemos que poner el main.java, no me refiero a eso, simplemente el nombre y ya está. Public, bueno aquí public class, la palabra reservada class. Y ponemos public class main y ya está. Con esto tenemos nosotros nuestra clase. Nosotros aquí lo que hacemos es abrir y cerrar llaves. A ver si puedo, ahí está. Y ya está. Todo lo que esté dentro de estas llaves va a ser nuestra clase. Esto ya es nuestra clase. Así hemos creado nuestra primer clase. Ahora, si estás usando Java, lo que se tiene que hacer en la clase principal es crear el método main. Si estás usando Python, esto no lo pongas porque no hace falta. Pero simplemente tienes que hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Public static void main. Y ya quedó. Ahora aquí no sé si te va a ir con mayúscula. Al parecer sí. Void main. Ahorita te voy a explicar qué es esto, aunque ya deberías de saberlo. Pero bueno, vamos a poner lo siguiente. String args. Y ya está, ya quedó. Perfecto. La clase principal o la clase que tú vas a utilizar para lanzar tu aplicación tiene que tener este método, porque si no lo tiene no va a funcionar. Y ya sabes que es un método porque te lo expliqué hace rato, pero básicamente el método es una función, no hay más. Tiene que ser pública, estática y tiene que retornar nada. Y ya, de momento para ver que esto funcione vamos a hacer un hola mundo. Así que vamos a hacer, a ver si puedo hacer así. System con po. Vamos a ejecutar este archivo. Me está dando error. Así. Va con minúscula, perdón. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Y ya está, hola mundo con po. Perfectísimo. Ahora es importante que entiendas que lo que metamos nosotros aquí en este atributo, en este método más bien, todo lo que metamos aquí es lo que va a ocurrir cuando lancemos el programa. Si no, no va a pasar nada. Si yo por ejemplo pongo el system, punto, bueno, acá va a dar error. Pero si yo lo pongo en otro lugar, pues no va a pasar, porque no está aquí adentro. Pero bueno, con esto vamos a crear ahora sí la clase que me interesa. El ejercicio que vamos a hacer va a ser muy sencillo y es crear personas, así de fácil, personas. Vamos a crear una clase que se llame persona y que va a tener cosas de una persona. Vamos a venir al source y vamos a crear una nueva Java class y le vamos a poner de nombre persona, así. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Y es lo mismo que hicimos en el main. Public class y el nombre de la clase. Ahora, aquí podemos empezar ya a definir nosotros lo que son nuestros atributos. Que acuérdate que los atributos son variables. Podríamos poner int, edad, string, nombre y aquí todo lo que se te ocurra. Y empezaríamos también a crear los métodos, que son las acciones o las cosas que nuestro objeto puede hacer. Por ejemplo, vamos a hacer que la persona pueda caminar. Voy a caminar. Y ya está. Y así estamos haciendo un objeto, bueno, una clase. Pero de hecho las cosas no se hacen así. Y te voy a explicar por qué. Ya que sabes crear una clase, vamos a pasar con el primer pilar que vamos a aprender. Y es la encapsulación. La encapsulación nos va a permitir tener un control muy estricto de los datos. Vamos a decidir quién mueve qué y quién no. Esto es muy sencillo, de hecho vamos a comenzar con este porque es el más sencillo. Ahora, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para tener un buen código, un código limpio, un buen flujo. Y yo no lo digo yo nada más porque quiera. Es una regla de la programación orientada a objetos. Los atributos solamente deben de ser manipulados a través de métodos públicos. En otras palabras, vamos a crear funciones que puedan manipular a esos atributos. Y te lo voy a explicar de una forma visual. Vamos a crear primero los atributos que ya teníamos, pero vamos a utilizar el encapsulamiento. ¿Cómo hacemos esta magia del encapsulamiento? Es muy fácil. Vamos a utilizar tres palabras claves: private,
public y rara vez, pero no por eso quiere decir que no, protected. Private va a hacer que un dato solamente sea accesible dentro de esta clase. Public va a hacer que cualquier persona y cualquier cosa pueda acceder a lo que pongamos. Y protected es como el private, pero lo que va a hacer es que las clases heredadas también van a poder. Los atributos dice que tienen que ser privados, entonces vamos a decir ok, private int, private string edad, private int edad. Porque quiero explicarte lo que sigue. Luego vamos a tener el sexo. Y ya seguramente dijiste, oye, ¿y el nombre qué pasó? Pues resulta que podemos tener un atributo público. Y el atributo público va a ser como el más importante, el que sea clave para identificar a una persona. Y en la vida real la forma más clásica para identificar a una persona es con su nombre. Así que aquí podemos permitirnos que el nombre sea de tipo público. Y bueno, aquí ponemos public string nombre. Ahora, si te das cuenta, esto es como crear variables. Nada más que antes de darle el tipo de dato, estamos diciéndole quién va a acceder y quién no. Ahora, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Vamos a ir a la clase Java rápidamente para crear nosotros lo que sería un objeto de tipo persona. Y te explico de una vez esto, porque tal vez aún no sabes cómo funciona esto. Yo te dije que las clases simplemente van a ser la plantilla y que de esas clases vamos a poder crear objetos. ¿Pero qué son los objetos? Bueno, los objetos no son otra cosa más que variables. Y las clases, de una forma muy vulgar, se podría decir que es como si creáramos nuestros propios tipos de datos. Ahí te va por qué. Yo aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo crear una variable de tipo persona. Sí, de tipo persona, que es la clase que creamos. Para eso tenemos que poner primero pues persona, que es el nombre de la clase. Después tenemos que poner el nombre que le vamos a dar a nuestro objeto, que en este caso va a ser persona 1. Y va a ser igual a new persona. Si tú ya usaste Java o C# o yo que sé, ya sabes qué es esto, porque cuando creamos, por ejemplo, lo que es una lista, lo que haces es decir, ok, de array list, quiero que me crees una lista de que va a guardar string, aquí va con mayúscula, se va a llamar lista y va a ser igual a una new array list. Y de esta forma es la forma en la que tú creas una lista, ¿no? Y si te das cuenta es lo mismo que hicimos acá. Primero decimos de dónde, cómo se va a llamar y a qué va a ser igual. Ahora esto de new persona, lo que estamos haciendo es que estamos creando una nueva instancia de la clase persona. Ahora yo puedo hacer esto y venir y pegarlo acá 80 veces más. Obviamente hay que cambiar el nombre, ¿no? Persona 2, persona 3, persona 4. Y si te das cuenta, yo lo que estoy haciendo aquí es reutilizar el código. Por eso es que la programación orientada a objetos es tan bonita, porque no tengo que escribir 5 veces el mismo código para una persona. Ahora, yo ya que tengo esto, puedo decir, ok, persona 1 punto, y aquí me van a aparecer muchas cosas, pero quiero que te pongas atención. Lo primero que dice es nombre, y esto es verdadero porque acá nosotros creamos un atributo nombre. Pero, ¿por qué no aparecen los demás atributos? ¿Por qué nada más? ¿Por qué si yo quiero poner aquí edad me da error? ¿Qué dice? Me va a decir, edad es privado, tiene acceso privado en la clase persona. Y eso es porque cuando tú creas un atributo privado, no puedes acceder a él fuera de la clase. Esta clase es otra clase. Voy a quitar esto. Esta clase ya es otra clase. La clase main es una clase distinta a la clase persona. Y yo te dije que private solamente funciona dentro de la misma clase. Y acá pues no se puede, ¿verdad? Entonces solamente podemos acceder a lo que es público fuera de este archivo. ¿Ok? Y ese es el encapsulamiento. Ahora, los métodos dicen que van a ser públicos. Y aprovecho aquí rápido para explicarte lo que es el método constructor. Cuando tenemos este tipo de programación, siempre, todas las clases tienen que tener un método constructor. Y este método constructor
es una función que ahorita te voy a explicar cómo funciona. Vamos a crearla. Para crear el constructor tenemos que hacer lo siguiente. Va a ser de tipo público, va a ser público, no de tipo, va a ser público. Y pues va a ser el constructor. El constructor, aunque es una función, no tenemos que ponerle aquí el void, el int, no, porque ya el lenguaje lo detecta. Y ya de esta forma creamos el constructor. Si te das cuenta, es como si creáramos una función. Lo importante aquí es que tiene que tener el mismo nombre que tiene la clase, si no, no va a funcionar. Ahora, el método constructor, la forma más básica de definirlo es la siguiente. Es lo primero que va a ocurrir al momento de nosotros crear nuestro objeto. Si te diste cuenta, yo acá lo que hice fue lo siguiente. Creé de la clase persona una persona que es igual a una nueva persona. Medio redundante. Pero este new persona no se refiere a la clase. Este new persona se refiere al constructor. ¿Ok? Y esto es como si mandáramos a llamar a una función. Estamos llamando a la clase que va a construir nuestro objeto. Es una forma de entender. Ahora, por ejemplo, yo podría decir que cada que este método se llame, vamos a hacer que se imprima algo, ¿no? Por ejemplo, system.out.println. Y aquí le vamos a poner hola mundo, por ejemplo, ¿no? En el constructor. Ahora, siguiendo esta lógica, esta función se va a llamar 1, 2, 3, 4 veces porque estamos creando 4 objetos. Entonces se va a imprimir hola mundo 4 veces. Vamos a probarlo, esperamos a que se compile. A ver, y efectivamente, hola mundo, hola mundo, hola mundo. ¿Por qué? Porque este método se llama cada que nosotros creamos un nuevo objeto. Ahora, no lo vamos a usar para imprimir esto, obviamente no. Ahorita te voy a explicar para qué. Pero con esto acabas de aprender sin darte cuenta el primer pilar básico de la programación orientada a objetos, el encapsulamiento. Ahora, antes de entrar con lo que es la herencia, que es el segundo pilar, vamos a crearle unos métodos a esta persona. Primero, te voy a explicar cómo podemos utilizar este constructor. Si te das cuenta, esto está vacío y siempre va a estar vacío. ¿Cómo lo llenamos si yo dije que no podemos accederlos? Pues bien fácil, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner, bueno, vamos a dejarlo de tipo público, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente, vamos nosotros aquí a asignarlos. Como este constructor es lo primero que ocurre cuando se crea, nosotros aquí podemos pedir que nos manden argumentos. Entonces yo le puedo decir, ok, necesito el nombre, ¿no? Porque quiero llenar esto de acá. Entonces vamos a pedir que nos manden el nombre. Necesitamos la edad, vamos a pedir que nos manden la edad. Y necesitamos el sexo, así que también vamos a pedir que nos manden el sexo. Esto tú ya deberías de saberlo, porque yo me imagino que si estás aquí es porque ya tienes una idea de lo que son las funciones, ¿no? Pero si no, bueno, pues vete a ver un video de funciones, porque ¿qué es de no que vamos a hacer? Y bueno, ya. Ahora, aquí yo simplemente estoy recibiéndolo. Lo voy a recibir acá. Acá, si te das cuenta, ya me dio error en la clase main, porque esta clase me pide parámetros, me pide argumentos. Y los argumentos son el nombre, que vamos a poner aquí, que se va a llamar Juan. Va a tener 34 años y va a ser de sexo masculino. Ya, ahora sí no me da error. Ahora yo lo que quiero es que estos datos que me llegan, quiero asignarlos a mis atributos. Y eso es bien fácil. Tenemos que poner la palabra reservada this. This porque nosotros podríamos decir, pues le pongo nombre. No, esto está mal, de hecho me da error. Lo que yo tengo que hacer para poder acceder a mis propios atributos de esta clase es usar la palabra this. This en español es esta clase. De esta clase yo tengo cositas y una de esas cositas es el nombre. Entonces this.nombre va a ser igual a nombre, pero no al nombre de... Esto cuando lo ves por primera vez es confuso. Es confuso, ¿verdad? Pero ¿por qué? Este nombre al que yo me refiero es al de acá. Y de hecho, para que no te confundas, lo que podemos poner es este guión bajo, que al final no pasa nada. Yo no lo voy a poner porque creo que no hace falta. De esta clase yo voy a darle el valor que me estás mandando. Ahora, de esta clase del atributo edad, quiero que le des el valor que me estás mandando en el constructor. Lo mismo vamos a hacer con el sexo.
this.sexo va a ser igual a sexo. Ahora, ¿por qué si nada más pongo nombre no funciona? Porque si yo pongo esto, yo a lo que me estoy refiriendo sin poner el this es a esto de acá. Y esto de acá no me sirve. Yo lo que quiero es asignarlo a la clase. Por eso usamos el this, que lo vamos a estar ocupando muchísimo. Y con esto ya quedaría. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer aquí un método que nos imprima los datos de las personas. Y va a ser nuestro primer método. Vamos a crear un método. Va a ser de tipo público. Este sí. Y este método va a ser el que nos va a permitir acceder de alguna forma a esto de acá. Que incluso aquí yo podría decir que va a ser de tipo private. Y bueno, va a ser un public void porque no me va a retornar nada. Simplemente quiero que imprima datos. Public void y se va a llamar datos, por ejemplo. Lo que vamos a hacer en esta función es bien fácil. Simplemente voy a decirle, ok, system.out.println. Quiero que me imprimas. ¿Qué me vas a imprimir? Bueno, quiero que me imprimas el nombre de este señor. Vamos a ponerle nombre. Y aquí pues concatenas, ya sabes, esto es fácil. Y nuevamente, yo quiero acceder a este atributo, pues tengo que poner la palabra reservada this. This, punto y el nombre. Ahora vamos a ver, copiamos todo esto. Y lo pegamos 3 veces. Y ahora aquí yo voy a poner, ok, ahora para la edad. Edad. Y acá en lugar de poner this.nombre, ponemos this.edad. Y acá en lugar de poner el nombre vamos a poner el sexo. Ahora esto de aquí lo único que yo estoy haciendo es una función que me va a permitir imprimir los datos de esta persona. Ahora esto es un método. Esto que tenemos aquí es un método. Voy a poner un comentario para que lo puedas identificar. Estos métodos. Y lo que tenemos acá son los atributos. Acuérdate, nuevamente te lo repito para que se te quede bien grabado. Los atributos son las características de nuestra clase. Y los métodos van a ser las acciones que se pueden realizar. Esto es una acción. Ahora si yo vengo acá al main.java y digo, perfecto, ahora quiero que persona1.datos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a probarlo. Esperamos a que se compile. Y acá me pone esto, nombre Juan, edad 34, sexo M. Y está bien, porque son los datos que yo le pasé en el método constructor. Ahora de esta forma es como podemos nosotros acceder a estos atributos sin tener que estar toqueteándolos directamente. Ahora sí, ya sin más rodeos vamos a pasar con la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia nos va a permitir crear clases que van a ser hijas de otras clases. ¿Qué ventaja tiene hacer esto? Que vamos a poder heredar o jalar todo lo que tenga esa clase. Por ejemplo, esta clase persona es una clase muy básica, pero esta clase nos puede servir para ahorrarnos código en algo más complejo. Imagínate que queremos crear ahora específicamente a un estudiante. Bueno, pues un estudiante tiene más atributos como por ejemplo materias, la carrera que está cursando, el semestre en el que va. Y nosotros también vamos a necesitar para el estudiante un nombre, una edad, un sexo. Vamos a necesitar un constructor, vamos a necesitar que pueda imprimir sus datos. Y eso lo podemos utilizar y ahorrarnos escribir todo esto con la herencia. Te voy a explicar acá. Vamos a crear una clase nueva. Esta clase se va a llamar estudiante. Ahí estamos. Perfecto, tenemos la clase estudiante. Y la clase estudiante va a ser lo primero que vamos a utilizar de herencia. Vamos a heredar datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como te digo, nosotros vamos a necesitar lo mismo que en la persona. Y podríamos simplemente copiarlo y pegarlo acá. Pero eso es trabajo doble y no es nada práctico porque no tiene caso. Y la programación orientada a objetos nos permite evitar esto. ¿Cómo lo evitamos? De la siguiente forma. Después de que tú creas la clase, que le pones public class estudiante, vamos a poner lo siguiente: extends, y aquí
vamos a poner la clase que queremos que herede. En este caso quiero que herede de persona. ¿Por qué? Porque un estudiante tiene todos los atributos que tiene una persona. Ahora aquí me está dando error, me está diciendo, vamos a ver qué me está diciendo. Public create constructor, ok, no pasa nada, vamos para allá. Ahora, primero que nada, tenemos que poder jalar esos datos. ¿Cómo los jalamos? Es bien sencillo. Primero tenemos que crear nuestro constructor, que ya sabes que para crear el constructor basta con poner public estudiante y ya está. Pero no basta con eso. Para poder jalar los datos que tenemos acá, para poder tener todo esto, tenemos que poner la palabra super. Bueno, el método super, llamarlo. Y luego aquí me dice, esperaba 3 argumentos, pero se encontraron 0. ¿Qué estoy haciendo yo con super? Al yo hacer super es como si estuviera jalando el constructor que tenemos acá, el public persona. Y al igual que este public persona, espera que le pasemos estos mismos. Ahora, aquí de error, ¿por qué? Porque aquí no lo estamos definiendo, se los estamos pasando. Es como nosotros acá en el main que hacíamos new persona. Es exactamente lo mismo. Tenemos que pasar estos datos de acá. Ahora, estos datos, por ejemplo, bueno, van a ser esos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a recibirlos en nuestro constructor. Igualmente aquí vamos a recibir todo esto porque lo ocupamos, es necesario. Y acá se lo vamos a pasar, que va a ser el nombre, la edad y el sexo. Así de fácil. Ahora, quiero que te des cuenta que aquí simplemente tenemos una clase que se llama estudiante. Esta clase hereda de persona. Y creamos un constructor. Y este constructor recibe lo mismo que recibe el de acá. Y por último hicimos esto de super y le pasamos esto de acá. Ahora vamos a ver qué está pasando. Quiero que te des cuenta que aquí yo no estoy creando ningún atributo. Yo aquí no le estoy poniendo ni nombre ni... Se los estoy pasando en el constructor, sí, pero yo aquí no los tengo. A diferencia de acá, que aquí sí los declaré, pero acá yo no los tengo. Vamos al main.java y vamos a crear, vamos a borrar a esta persona. Vamos a crear un estudiante. Vamos a crear un nuevo estudiante. Que de hecho te voy a enseñar otra forma que yo no me gusta tanto, pero se puede hacer en versiones de Java modernas. Y es que en lugar de estar poniendo eso, podemos crear lo que es un var. Poner aquí que se va a llamar, por ejemplo, vamos a poner estudiante. Y que simplemente va a ser igual a un new estudiante. Y ya, también así funciona y no tenemos que estar poniendo todo eso de estudiante. Ok, bueno, pues aquí tenemos que pasarle el nombre porque lo estamos pidiendo. Se va a llamar Pedro, va a tener 2 años, bueno, 34, está muy viejo, 24 años, 23 años. Y va a ser sexo masculino. Aquí acuérdate que esto es un char, así que se recibe con estas comillas. Y ya está, acabamos de crear un estudiante. Y ahora yo podría hacer lo siguiente, estudiante punto. Y me aparece todo esto, datos. ¿Qué está pasando aquí? ¿No se supone que yo el único método que tengo es el constructor? No le creé ningún otro, no le creé nada más y aún así me dejó acceder a esto. Aunque esto pertenece aquí, ¿qué está pasando? ¿Es magia? No es magia. Lo que acabamos de hacer es que nosotros al crear un estudiante que hereda de una clase, nos jalamos todo lo que tiene y no tenemos que volver a reescribirlo. Este método que hicimos aquí del public datos, también nosotros podemos tener acceso a él dentro de esta clase. Si lo pruebas vas a ver que va a ser el mismo resultado. Me va a imprimir los datos que tiene. Acá está el nombre Pedro, edad 23, sexo masculino. Y esto es lo bonito de la herencia. Nosotros podemos empezar a crear clases que hereden. Y al mismo tiempo yo podría crear otro. Ya tenemos la clase estudiante. Y podríamos crear la clase estudiante de medicina. Y empezar a hacer cositas. Igual y esto te suena medio loco, pero ahorita te voy a explicar por qué. Y por qué a veces es bueno y por qué a veces es malo. Pero esto es la herencia. Ahora yo aquí podría implementar cosas que solamente va a tener esta clase. Por ejemplo, vamos a crear que este estudiante va a tener un atributo nuevo. Y este atributo va a ser su carrera. Private
Y ahora este estudiante tiene este atributo. Y yo podría crearle más atributos. Por ejemplo el semestre, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a poner acá semestre. Semestre. Ahí está. ¿Te das cuenta? Y ahora si yo vengo acá, puedo decir estudiante. Bueno, no puedo decir porque son privados. Pero para que lo veas, lo voy a poner en público. Estudiante punto. Y me aparece carrera y semestre. Porque son atributos que yo le creé al estudiante. Pero si yo creara una persona, esos atributos no van a aparecer porque esos atributos son solamente del estudiante. Ahora, esta fue la herencia. Sé que puede sonar un poco extraño, pero yo te voy a pedir que tú lo practiques, porque si no practicas no vas a aprender nunca. Polimorfismo. Vaya, tan incomprendido. El polimorfismo nos va a permitir hacer que distintas clases heredadas se comporten de forma distinta. Vaya. Ahora, esto solamente funciona para las cosas que son heredadas, si no, no tiene ningún tipo de sentido. Por ejemplo, una persona común no se comporta igual que un estudiante. Un estudiante está estudiando y vaya, es más nervioso, es más ansioso. Una persona común y corriente no. O tal vez sí, pero no por las mismas razones. Y esto es muy poderoso. El polimorfismo es muy poderoso porque nos va a permitir hacer que todo tome un sentido. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. Imagínate una bicicleta y un carro. Los dos son vehículos, nos permiten transportarnos. Pero es diferente la forma en la que avanza una bicicleta en la que avanza un carro. Un carro utiliza un motor, una bicicleta utiliza pedales. Nosotros tenemos aquí al estudiante. Vamos a pedir que en nuestro constructor también nos manden la carrera. Entonces después del sexo vamos a pedir que por favor me manden la carrera. Entonces vamos a pedir que nos manden un string que va a ser la carrera. Y nosotros aquí vamos a hacer lo que ya sabes. This.carrera es igual a carrera. Y ya está. ¿Para qué? Para que puedas entender qué es esto. Nada más la carrera. Ahorita el semestre lo vamos a borrar tantito, para que no te sature el cerebro. Ahora, acá tenemos una función, un método que es datos. Y lo que nos ayuda es que lo que hace es que imprime estos datos. Pero esto no tiene contemplada la carrera. Yo quisiera ver también la carrera de nuestro estudiante. Y tú podrías pensar, bueno, pues hacemos una función que se llame datos de estudiante y que imprima todo. Pues sí, pero eso es volver a escribir código innecesariamente. Y aquí es cuando entra en acción el polimorfismo. El polimorfismo nos va a permitir modificar métodos de la clase padre. La clase padre es la persona y la clase hija es el estudiante. Podemos modificar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que poner el arroba. Después tenemos que poner la palabra override. Y de hecho aquí si te fijas, lo que es esto me puso public void datos. Le voy a dar enter. Por eso me gusta mucho IntelliJ, porque te ayuda mucho y eres más rápido trabajando. Pero lo que hizo fue lo siguiente. Pusimos el arroba, pusimos la palabra override y después volvimos a escribir el public void datos. Y aquí, como hicimos con nuestro constructor, llamamos al super y super.datos para que ya esto implemente estas tres cosas de acá sin tener que escribirlas. Ahora yo acá simplemente lo que le voy a agregar es que este también me va a imprimir, a ver, system.out.println. Y aquí quiero que me imprimas la carrera de este estudiante. A ver, ay, mira, this.carrera, yo solito cometiendo errores. Y va con mayúscula. Ahí está. Entonces, este es la forma más visual de explicar el polimorfismo. Este estudiante no va a tener el mismo comportamiento que la persona. La persona simplemente me imprime, me da su nombre, su edad y su sexo. Pero el estudiante me va a dar su nombre, su edad y su sexo y la carrera en la que está estudiando. Ahora, si yo vengo al main.java y acá me da error porque le tengo que pasar la carrera, vamos a pasarle la carrera, que va a ser, por ejemplo, medicina. Y nosotros probamos esto. Vamos a ver qué pasa.
Pues ya ahí está. ¿Qué me hace todo esto? Pedro 23, masculino y medicina. Ahora, para que veas, vamos a crear una clase persona por si no te está quedando muy claro esto. Vamos a crear una clase, un objeto persona. Var persona va a ser igual a new persona. La persona también tiene un nombre, se va a llamar Juan, una edad y un sexo. Ahí estamos. Ahora vamos a decir persona.datos. Vamos a volver a ejecutar esto y quiero que te fijes. Este objeto de tipo persona solamente me imprime sus datos básicos y el estudiante me imprime también su carrera. Esto es el polimorfismo, poder modificar métodos ya existentes de las clases padre para poder hacer que se comporte de forma distinta dependiendo de lo que nosotros requiramos. En este caso, algo tan sencillo como esto. Pero cuando hagas programas grandes, sistemas grandes, obviamente no vas a imprimir datos, vas a hacer otro tipo de cosas. Pero esta es la forma en la que funciona el polimorfismo. Si no te ha quedado claro, no te preocupes. Al final voy a darte un ejercicio que espero que puedas resolver tú solito. Y con eso para que puedas ir practicando. Y hemos llegado a la parte final de este video. El último pilar, uno de los más temidos por todos, la abstracción. Y la abstracción, a diferencia de los otros pilares que nosotros implementamos cosas en el código, realmente no se hace así. La abstracción nos va a decir que vamos a ocultar detalles complejos y mostrar solo las funcionalidades esenciales de cada objeto. ¿Qué vamos a hacer? La abstracción básicamente nos dice que no seamos tan detallistas. A veces simplemente podemos hacer algo tan sencillo y va a funcionar. Por ejemplo, pensemos en algo como un detalle a tu novia. Por ejemplo, si no tienes no pasa nada. Tal vez tú estás pensando en regalarle un gran ramo de rosas, serenata, y es increíble. Pero tal vez eso es mucho dinero, o tal vez ni siquiera vas a poder hacerlo porque no vas a tener las posibilidades. Y algo tan sencillo como una simple rosa puede ser muy funcional. Y la abstracción es exactamente lo mismo. Vamos a abstraernos, vamos a limitarnos a hacer lo más básico. Este pilar nos habla más de tener un código funcional, un código limpio, un código que se entienda, que pueda crecer, que pueda ir creciendo. Y sin darte cuenta ya lo hicimos. Nosotros directamente pudimos haber creado una clase estudiante y ya, no teníamos por qué crear a la persona. Pero imagínate que vas a hacer un sistema de escuela. Vas a ocupar docentes, estudiantes, secretarios y muchas clases más. Vas a ocupar muchísimas cosas. Y aquí lo que quiero que te des cuenta es que hay cosas que se están reutilizando, como por ejemplo el nombre, la edad y el sexo. Y por eso hicimos estas dos clases. Ahora, para poder entenderlo, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Esto yo casi siempre lo utilizo cuando tengo que explicar qué es la abstracción, porque es como lo más entendible. De hecho, mucha gente lo utiliza. Vamos a borrar estas clases, ya no me sirven de nada. Vamos a borrar a la persona. Vamos a decirle que sí, vamos a borrar al estudiante. Ya lo aprendiste, ya vamos a borrarlo. Vámonos aquí. Y vamos a ir al método main y vamos a borrar esto porque si no, pues va a dar error porque no existe. Y te voy a explicar la abstracción creando vehículos. ¿Qué es un vehículo? Bueno, pues un vehículo es un objeto en el cual podemos transportarnos, nosotros los seres humanos o cualquier cosa. Pero imagínate que te dicen, oye, necesito que me hagas un programa para registrar, por ejemplo, un estacionamiento. Y aquí van a entrar trailers, motocicletas, bicicletas, automóviles, todo tipo de autos van a entrar. Y tú dices, ok, soy muy inteligente y voy a hacer una clase para cada uno, gastando tiempo de mi vida, que cuando tenga que mantener este código va a ser horrible porque lo hice todo en distintas clases.
pues vamos a abstraernos, porque si te das cuenta, hay algo que comparten todos estos distintos vehículos. ¿Qué comparten? A ver si eres capaz. Bueno, pues tal vez comparten que tienen ruedas, que se pueden mover, que necesitan un combustible. ¿Qué más comparten todos que tengan en común? Pues eso podría ser lo más básico, tampoco hay que ir tan a detalle. Así que vamos a comenzar con eso. Vamos a crear una nueva clase. Esta clase se va a llamar vehículo. Y nosotros en esta clase lo que vamos a hacer es eso. Vamos a poner lo más básico que tenga un vehículo, ¿ok? Comencemos por, pues, el combustible, porque sin combustible no te mueves, a menos que sea de viento, pero aún así el viento es combustible. Entonces vamos a crear una clase, un atributo privado que va a ser el combustible. Aquí lo vamos a poner de tipo string, porque puede ser gasolina, puede ser diésel, puede ser cualquier cosa. Entonces, para no tener problemas, combustible, ahora sí, ahí está. ¿Qué más tiene? Pues tiene ruedas, ¿no? Y las ruedas no vamos a poner qué tipo de ruedas son, nada, simplemente cuántas tiene, ¿no? Vamos a ponerle private ruedas, va a ser de tipo entero, aquí perdón, private int, porque queremos saber cuántas ruedas tiene. Ahí está. ¿Qué más? Pues ya, de momento creo que es lo más básico que tiene cualquier método de transporte, ruedas y combustible. Perfecto. Y esto va a tener un método. Cualquier vehículo va a poder moverse. Entonces vamos a crear un método que nos permita hacer eso. Pero antes el constructor. Ya sabes. Public vehículo. Y aquí vamos a recibir el combustible. Que aquí combustible me refiero al tipo de combustible, porque también podríamos decir la capacidad, ¿no?, que tiene de combustible, pero no lo vamos a poner para que no te confundas tanto. Ok, ruedas. Y vamos a asignarlas, ya sabes. This.combustible va a ser igual a combustible. This.ruedas va a ser igual a ruedas. Perfecto, ya está. Y vamos a crearle un método. El método que te digo es el método este de que se puede mover. Digo, cualquier vehículo que funcione se puede mover. Vamos a poner o arrancar. Y vamos a crear otro que va a ser el de detener. Public void detener. Ahora, otra cosa que nos dice la abstracción es que no nos va a importar cómo. Nada más lo vamos a hacer. Aquí no me importa cómo arrancas, no me importa cómo te detienes, lo vas a hacer. No es igual cómo frena una moto a cómo frena un tráiler. No es igual cómo frena una bicicleta a cómo frena un autobús. Por eso simplemente vamos a decir, ok, está arrancando. Y lo mismo vamos a hacerlo acá. Esto lo pongo para que sepas qué está pasando, pero pues ya está. Tenemos un vehículo, así de simple. Nosotros nos abstraímos de meter cosas que no necesitamos que vayan. Esto es la abstracción. Ahora, bueno, necesito que tengamos motocicletas. Necesitamos tener autobuses, ¿no? Pero el tipo que me está pidiendo este sistema me dijo, ok, nada más quiero. Y bueno, en mi estacionamiento solamente entran coches, carros, los de toda la vida, y motocicletas, nada más. No dejo que entren trailers. Ok, bueno, pues entonces yo voy a venir y voy a decir, ok, voy a crear mi clase carro. Ok, y con mi clase carro, pues vamos a ocupar la herencia. Por eso nosotros creamos primero un vehículo, porque ya teníamos esto, ¿no? Entonces, ya sabes que para la herencia tenemos que usar el extends. ¿De qué va a extender? Bueno, pues el carro va a extender de vehículo. Perfecto. Y ya sabes que para esto tenemos que crear el constructor, public carro. Y en el constructor tenemos que llamar al super. Pero el super, acuérdate que nos pide cosas. Nos pide el combustible y las ruedas. Bueno, pues acá también vamos a pedir el combustible. Si lo vamos a pasar acá, combustible y las ruedas. Ya está. Tenemos un carro bien sencillo, bien básico. Y tal vez yo de este carro lo único que me interesa es que este carro
por ejemplo, va a poder tener 4 puertas. No sé, eso es algo muy banal, pero lo que quiero que entiendas es cómo funciona esto. Nosotros estamos creando esos objetos. Pues muy probablemente este carro va a tener, no sé, algo que tenga cualquier carro, por ejemplo. Ahora, por obviedad, nosotros ya sabemos que el carro tiene 4 ruedas. Entonces, en lugar de pedirlas, simplemente vamos a pasarlas aquí. Pues, cualquier carro tiene 4 ruedas, si no yo no sé qué está pasando. El combustible, bueno, pues aquí por lo regular, al menos aquí en mi país, usan lo que es gasolina magna, se le llama. Usan ese tipo de gasolina, ese tipo de combustible. Los camiones grandes usan diésel, pero bueno, aquí así se le llama. Entonces aquí yo podría directamente decir que usa ese tipo de combustible, ¿no? Vamos a ponerle gasolina para que no... Ahí está. El otro usa diésel. Y ya está, tenemos un carro. Y este carro puede tener métodos como por ejemplo derrapar y lo que tú quieras. Pero si tú estás haciendo un sistema de estacionamiento, igual y ni siquiera vas a requerir eso. Simplemente ocupas estas cosas de aquí. Ahora yo puedo crear una moto, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear una nueva clase, la cual va a ser una motocicleta. Y lo que voy a hacer aquí es que esta motocicleta, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear el constructor, public, motocicleta. Y vamos a el shopper, que nos pide la gasolina. Bueno, aquí también esto usa gasolina porque es un vehículo pequeño, pero nada más tiene 2 ruedas, ¿no? Porque pues bueno. Ahora aquí se me estaba olvidando la herencia. Extends vehículo. Y ya está. Ahora sí funciona. Ahora para que puedas entender al mismo tiempo lo que es la abstracción y el polimorfismo, vamos a nosotros en el vehículo. Vamos a crear la clase arrancar. Está arrancando, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a decir, no es igual cómo arranca un carro a cómo arranca una moto, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que aquí puedo decirle, ok, obviamente esto lo voy a hacer así para que se vea visualmente, pero esto puedes llevarlo tú al límite. Vamos a hacer un override. Ahora aquí le vamos a decir que en lugar de que simplemente, bueno, vamos a heredar lo que ya tenía y ya está. Pero aquí yo lo que le voy a decir es que para que podamos identificar, vamos a decir, ok, esto soy un, ay Dios mío, ¿qué es esto? System.out.println, y aquí le voy a poner soy un carro. Ok, y vamos a copiar esto para que no tengamos que hacer tanto. Lo vamos a pegar en la motocicleta y acá le vamos a poner soy una moto. Soy una motocicleta. Y ya está. Aquí estamos utilizando conceptos, estamos utilizando todos los conceptos. Estamos utilizando la encapsulación, estamos utilizando la herencia, estamos utilizando el polimorfismo y estamos utilizando la abstracción. Vamos a venir acá y vamos a empezar a crear cosas. Vamos a crear un carro. Ahora lo que puedo hacer yo aquí es lo siguiente: carro.arrancar. Ahora, para que puedas darte cuenta de esto, lo que voy a hacer después ahora aquí es crear un objeto de tipo motocicleta. Lo vamos a poner var motocicleta. Vamos a probarlo. Y nosotros lo que vamos a notar aquí es lo siguiente: está arrancando, soy un carro. Está arrancando, soy una motocicleta. Entonces, de esta forma lo que nosotros hicimos fue simplificar el código. Si tú hubieras hecho esto independientemente, hubieses tenido que venir y decir, tengo que crear estos atributos, este constructor, recibir los datos y demás. Pero con lo que es la abstracción, nosotros evitamos eso, nosotros evitamos trabajar doble. Es por eso que se utiliza. Y bueno, esto sé que es un ejemplo muy básico, que tal vez ni siquiera se llega a entender cómo funciona esto, tal vez no se llega a entender el poder que tiene esto. Pero cuando estás haciendo algo muy grande, créeme que esto cobra todo el sentido de la vida. Ahora, esta es la forma en la que funciona la programación orientada a objetos. Ahora yo, por ejemplo, todavía para llevarlo al límite, podría crear una clase combustible. Y esa clase combustible pasársela aquí directamente. Se pueden hacer muchas cosas, se puede usar interfaces y demás, pero eso es tema para un video más avanzado. Aquí mi principal objetivo es que entiendas qué es esto. Si te gustaría que hiciera un curso sobre Java para principiantes, puedes dejármelo en los comentarios, con mucho gusto lo haré. O cualquier otro lenguaje, también puedes decírmelo para que lo tome en cuenta y lo prepare para el siguiente video. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo.
es la programación orientada a objetos. Así es como funciona. Espero que hayas aprendido. Si no has aprendido, no pasa nada. Y te dije que te iba a dejar un ejercicio. Bueno, este ejercicio es el siguiente. Quiero que seas capaz. Quiero que tú no seas capaz. Quiero que crees. Ni siquiera quiero que lo intentes. Lo vas a hacer. Quiero que crees un sistema de escuela en el cual puedas tener docentes, empleados, secretarios, un director, conserjes y que estos se puedan registrar. Ahora, con lo que yo te enseñé, tú deberías de ser capaz de hacerlo. Así que, por mi parte, ha sido todo y nos vemos la semana que entra.